Esta hora. Bueno, pues, ¿cuántos tienen frío? Yo tengo mucho frío. Hermano Luis, tengo mucho frío, hermano Luis. Gloria a Dios. Hermanos, para mí es un privilegio traer la palabra del Señor, ¿verdad? Y a través de un segundo. Alabo y adoro al Señor por lo bueno que es el Señor. Mire, estoy temblando yo. No sé si es de frío o de nervios. No estoy temblando. Agradecemos a Dios y a todos nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales. Y esta es la iglesia Renacer con nuestro pastor Roger Echeverría, pero es pastor general de toda la iglesia. Hermanos, y aquí estamos en este momento, podemos decir, una célula, ¿verdad? Y una célula se compone de miembros, ¿verdad? Lo que habla de un cuerpo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Vamos a leer la escritura. Vamos a leer la palabra del Señor. Pueden ponerse a sus pies amablemente, hermanos. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Vamos a leer algunas escrituras. Pueden tener sus Biblias, ¿verdad?, con ustedes, porque vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Y dice así la palabra del Señor: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Ahora vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 10. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, el Señor es tan bueno que nos quiere preparar. Vamos a llevar, hermanos, unidos la obra del Señor con nuestro pastor. Y yo sé que la obra del Señor se va a extender grandemente. Y dice la Escritura en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 14. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora allí nos habla y nos dice: revestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oiga bien, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para podéis resistir el día malo, y habiendo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Amado y buen Dios, en esta hora, Padre, voy a exponer tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú seas, Padre, que te mueves en cada corazón, Señor, y en cada vida, Señor. Que ningún espíritu contrario se levante, Señor, sino el Espíritu Santo. Padre, atamos y reprendemos, Señor, tu espíritu inmundo, Señor, alrededor, Señor Jesús, de estos lugares.
Que la unción tuya, Señor, sea el que se mueve, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, el cual doy la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos y hermanos. Estaba leyendo la escritura yo, y créame lo que sentía, que había alguien que me estaba mirando por todos lados. Y le dije al Señor, Señor, ¿qué llevo, Señor? ¿Qué quieres que predique? ¿Qué quieres, Señor, que podamos ser enseñados en esta tarde? Hermanos, y en esta hora vamos a estar escudriñando cómo, hermanos, somos atacados nuestra mente. Todos nosotros somos atacados en nuestra mente, de lo que estuvimos leyendo. Allí en Corintio dice que nosotros, si alguien puede leer Corintio por ahí para poder comenzar. Estamos en un estudio y yo lo que quiero es que lo que voy a hablar en este momento, que debemos enfrentarnos los ataques que tenemos nosotros. Todo creyente, todo cristiano, hermanos, declaramos una guerra espiritual. Entonces debemos estar ceñidos en el Señor. Por eso es que la Escritura, la palabra del Señor, dijo el mismo Señor: el reino de los cielos se hace fuerte, y solo los valientes son los que lo van a arrebatar. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, son contra potestades, contra gobernantes, contra huestes que andan sobre los ángeles. Cuando estaba escudriñando, cuando estaba leyendo la Escritura, sentí, hermanos, una presencia horrible. Sentía yo que alguien me ponía cuidado, hasta miedo me daba. Esto me ha pasado cuando empiezo yo a hablar sobre esto, porque yo sé bien que el enemigo no le gusta. Si alguien por ahí me tiene 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4, ¿qué dice por ahí? ¿Nadie lo tiene? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Porque nuestras armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios. En esta hora vamos a estar hablando los ataques que nosotros, hermanos, vamos a enfrentar y estamos enfrentando cuando buscamos la presencia de Dios, cuando nos decidimos estar constantes buscando del Señor, en la forma en que Dios, hermanos, nos ha despertado a cada uno de nosotros de buscar de su presencia, ya sea en la iglesia, ya sea en su intimidad. Pero usted nunca va a ser lícito, siempre usted va a tener ataques en su mente. Le van a venir esos ataques como ya no querer ir a la iglesia, ya no va a querer usted leer la Escritura, va a tener usted un desaliento adentro de usted, se va a sentir como cansado, se va a sentir una persona que ya no quiere seguir adelante en el camino del Señor. Esos ataques el enemigo se los está poniendo en su mente para desalentarlo. Lo que quiere el enemigo es que nosotros no busquemos de Dios, no busquemos de su presencia. Por eso le van a venir esos ataques adentro de su mente. Ahí en Salmos nos habla en el capítulo 91. Nos dice allí, hermanos, que el enemigo, hermanos, esos vienen los pensamientos como saetas que andan
sobre de día y de noche. Esos ataques vienen cada constantemente cuando nosotros queremos buscar de la presencia de Dios. Yo recuerdo que una vez estaba yo acostado y de repente llegó un pensamiento dentro de mí diciéndome, te voy a destruir. Y yo tiré un salto de la cama. Dije, esto no fue mío, esto fue del diablo. Entonces, esos ataques van a venir adentro de la mente. Y me llegó otro después, te voy a desaparecer. Hermanos, lo que yo le estoy diciendo es porque a mí me ha sucedido. No solamente a mí, ha habido también algunos hermanitos que también cuando han estado dormidos, viene el enemigo también y los ataca. Yo le preguntaba una vez a un pastor, ¿por qué cuando estoy dormido, de repente mi cuerpo se queda adormecido? ¿Se ha visto usted cuando se le duerme una pierna, un pie? Así como que siente esas con punzadas así. Así he sentido yo en todo el cuerpo y no puedo moverme. Entonces, no puedo moverme, pero sí podemos nosotros reprender la mente. Quiero moverme y no puedo. Esos ataques, hermanos, van a estar constantemente mientras que busquemos de Dios. Porque nuestra guerra no es contra carne, no es con nuestro semejante, sino que Jesús dice que debemos amarlos como nosotros mismos. Pero Satanás, hermanos, la Biblia dice que el aire está infectado de demonios. El aire, hermanos, hay 3 rangos aquí, hermanos, en este mundo, que es la lucha, es la lucha que estamos teniendo todo creyente, todo cristiano, todo evangelista, todo pastor. Va a tener esas luchas, esos ataques constantemente. Segundo, hermanos, va a tener un ataque, no solamente esos ataques, sino va a tener un ataque en la cabeza. Satanás siempre va a querer atacar la cabeza, el guiador, el que está guiando. Porque sabe bien que atacando la cabeza, hermanos, se va a derrumbar. Miren los cimientos de nosotros que hemos creído, esos cimientos. Yo creo que los que saben construcción y todo eso se dan cuenta que son un cimiento. Los cimientos van a ser sacudidos, las estructuras se van a mover, los castillos y las zapatas se van a mover cuando el enemigo viene con fuerza como ríos. Pero nosotros, hermanos, estamos ceñidos en Cristo. Por eso el Señor nos dejó allí en Efesios capítulo 6, en el versículo 10 en adelante. Y nos advierte que nuestra lucha no es contra sangre, sino contra potestades, contra gobernantes. Y eso lo debemos de tener nosotros bien, hermanos, bien claro, hermanos. Que el enemigo, hermanos, siempre va a estar alrededor de nosotros, o atrás de nosotros, o enfrente de nosotros, tratando de estorbarnos, tratando de estorbar la obra de Dios. Quizás a lo mejor va a querer cerrar las puertas en diferentes lugares, va a traer un desaliento a cada uno de nosotros. Pero si nosotros entramos aquí en la Escritura donde dice, cuando nos ponemos la armadura de Dios, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, cuando nosotros entramos y fortalecemos en Cristo, es el que nos da la fortaleza. No es una fortaleza humana, sino una fortaleza de Dios, del Espíritu Santo. Si el enemigo se levanta como río, nosotros tomaremos la fuerza y la fortaleza en Cristo. Porque es la única manera que nosotros podemos fortalecernos en Él. Y así nosotros, hermanos, vamos a estar, hermanos, constantemente buscando la presencia de Dios. El Mateo 11, ¿qué dice en Mateo 11, capítulo 12? Así, ahí nos damos cuenta, donde el reino de los cielos, dice la Escritura, que se hace fuerte y solo los valientes. Satanás va a querer, hermanos, desviarnos para que nosotros, aquellos guerreros, aquellos hombres y mujeres que han estado buscando la presencia de Dios, se desvíen y no busquemos, hermanos,
Solamente aquellos que van a permanecer y van a estar firmes en el camino de Dios son los que vamos, hermanos, cuando venga Cristo, hermanos, vamos a ser levantados. Pero si nosotros nos dejamos llevar a través del mundo, fíjense nomás, el mundo le pone, Satanás le pone adentro de nosotros, adentro de nuestros pensamientos, que debemos divertirnos aquí en esta tierra. Sí podemos divertirnos, hermanos, pero cuando nosotros nos entregamos a Cristo, hermanos, nosotros quitamos a un lado las cosas del mundo y buscamos el reino celestial. Así es que nosotros ya no somos de aquí, ya somos nuestra patria está allá en el cielo. En una ocasión venía un hombre de Inglaterra para Estados Unidos, pero allí venía también un presidente. Ese presidente venía en un barco y allí venía también un predicador. Ese predicador venía junto con ese hombre muy importante. Entonces, cuando llegó a su destino, a ese lugar, pusieron una manta roja, lo recibieron con trompetas, lo recibieron con aplausos, lo recibieron con flores. Y aquel predicador que venía allí también en ese barco, nadie se preocupó, nadie lo recibió. Entonces él se puso bien triste y le preguntó: Señor, ¿por qué? ¿Por qué nadie me recibe? El Señor le contesta, le dice: hijo, porque aún todavía no has llegado a tu patria. Todavía te falta para llegar. Él ya llegó aquí a su patria, pero tú todavía no has llegado. Hermano, nosotros, mientras que estemos aquí en la tierra, no es nuestra patria, somos nosotros como portadores de la palabra. Somos simplemente aquellos que son como embajadores cuando los envían a ciertas naciones. Es lo que somos nosotros aquí en la tierra, embajadores de Cristo. Entonces nosotros, mientras que estemos en esta tierra, vamos a seguir siendo embajadores de Dios. Pero nuestra redención se acerca. Nuestra redención se acerca cuando Cristo, hermanos, venga y va y remate su iglesia. Son dos cosas, como dijo el pastor. Una es el arrebatamiento y otra es cuando Cristo venga en gloria para destrucción. Pero nosotros esperamos ese arrebatamiento y debemos estar firmes. ¿Se ha visto cómo el pastor se ha luchado o se ha esforzado para tener nosotros oración? Porque él quiere que todo el pueblo de la iglesia Renacer vuele con Cristo. Todos nosotros, hermanos, unidos en Cristo, podamos, hermanos, a volar junto con Él. Déjeme decirle algo más. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice por ahí? Ya estuvimos hablando acerca de que el reino de los cielos se hace fuerte y son los valientes. No crea que uno que no es valiente va a estar aquí, sufriendo aquí con este frío. Óigame, esto es valentía, estar aquí. Estamos a veces enfermos, estamos con gripa, pero nosotros seguimos aquí adelante. Entonces, estamos, hermanos, luchando. Ahora, ¿qué dice ahí en Mateo capítulo 4, versículo 1? ¿Hay alguien que me lo pueda leer? Hermano Kevin, ¿qué dice la escritura por allí? Capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hasta ahí, hermano. Fíjense nomás, antes que lleguemos a ese versículo, ese capítulo, versículo 1, que nos está hablando ahí Mateo, quiero decirles antes que se me pase esto, que en el hogar la cabeza es atacada.
Porque sabe bien que atacando la cabeza, hermanos y hermanas, la instrucción, más bien la construcción que está dentro de la casa, se va a ir derribando. Ataca la cabeza, después va a atacar la mente, que viene siendo la esposa. Después que ataca estas dos partes, ataca entonces, que viene siendo los hijos. Hasta llegar completamente a destruir ese hogar. Y de la misma manera, ataca también al pastor. Cuando ataca el pastor, el enemigo, hermanos, entonces la iglesia se siente dolida, porque es atacado. Pero nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, siempre debemos de levantar nuestras manos para poder nosotros, hermanos, orar por nuestro pastor siempre. Porque no crean, cuando es atacado, va a atacar también a la mente, a la esposa. Después ataca a los hijos. Después, hermanos, vienen problemas, hermanos, físicos. Y se siente aquel siervo, hermanos, desalentado. Se siente que no puede llevar la obra de Dios. El padre, la madre, se siente también que no puede seguir en su matrimonio, porque el enemigo ha agarrado ventaja, ha atacado completamente a la familia y quiere destruir. Y eso ha venido Satanás a destruir. Simplemente ha venido a eso. Destruir la obra de Dios, destruir las familias de Dios. Es la única manera que quiere hacer el enemigo. Pero Dios, hermanos, nos habla y nos dice que el no fue ilícito, también fue atacado por el diablo. Allí, hermanos, cuando estuvo leyendo allí en Mateo capítulo 4, versículo 1, Satanás, hermanos, estuvo atacando ahí a Jesús. Y le habló de esa manera. Cuando ataca, hermanos, el enemigo, hermanos, a la cabeza, siendo Cristo la cabeza, como cada uno de nosotros, la cabeza, entonces quita la visión. El hombre de Dios tiene una visión grande. Empieza a atacar los sentidos de la cabeza. El primero, hermanos, es muy importante la visión. En la visión que nosotros tenemos es para ver más allá. Pero cuando la visión, hermanos, es atacada, el hombre cuando es atacada la cabeza, la visión se opaca. Ya no tiene esa gran visión que tenía de llevar la obra de Dios más allá. Ya no tiene esa visión que tenía en la familia. Empieza a derrumbarse. Ya no siente el deseo de seguir amando a su esposa, a su esposo. Siente, hermanos, que ya no lo ama. Pero es porque fue atacado por el enemigo. Aunque todavía ese deseo, ese amor está dentro de la persona, pero lo que pasa es que se siente herido. La visión que el pastor tiene, que el siervo tiene, que tiene el padre de la familia, se va, hermanos, opacándose. Y ya no tiene la visión. Empieza a venir la ceguera. Cuando empieza a agarrar la ceguera, ya no siente ese deseo de buscar de Dios. Empieza a apartarse. Entonces, hermanos, si nuestro ojo empieza a llenarse de tinieblas, el cuerpo completamente se empieza a llenar de tinieblas, porque fue atacado en la cabeza y, hermanos, la visión que tenía se fue encegándose. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer en nosotros, en el pueblo de Dios. Cuando fui a México una vez, me hablaron unos hermanos y me dicen: ¿sabías tú que las brujas ya sabes que andas aquí? Le dije: no, yo no sabía eso. Entonces, cuando uno, hermanos, va, hermanos, con un propósito, el enemigo, hermanos, anda volando por todos lados. Y entonces nosotros, hermanos, somos, hermanos, como quien dice, como algo que nos están siempre, ¿cómo le diría? Que nos están siguiendo, porque usted lleva la palabra.
El hermano Gusidión, hermano, cuando él ha estado predicando, hermano, el enemigo le dice que lo va a destruir también. Él sabe las corrientes malignas del diablo, hermanos. Él ha tenido, hermanos, esas experiencias como cada uno de nosotros. La esposa misma, ella puede mirar los espíritus que están y puede ver también los ángeles que están alrededor de uno también. Entonces, nosotros no estamos simplemente solos. Si el enemigo quiere atacar, tenemos también nuestra guardia. Pero la Escritura por eso nos habla en Efesios, en el capítulo 6, el versículo 10, donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios. Oiga, el consejo de que nos da Dios. Dios sabía perfectamente que el hombre iba a pasar por esa clase de espiritualidades, de huestes, aunque Cristo mismo lo venció, hermanos, en la cruz del Calvario. Dice que los exhibió públicamente ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice que los venció, hermanos, despojándolos allí en la cruz, públicamente, a gobernantes, principados, quitándole la acta que nos estaba condenando. Pero de todas maneras, hermano, el Señor dice que nosotros debemos ser revestidos. Allá en Santiago nos habla también, donde dice resistir al diablo. Si usted se da cuenta ahí, no dice que lo reprenda, diga resistirlo. Entonces nosotros vamos a resistirlo. Aunque el enemigo, hermano, se levante, nosotros debemos resistir. Cuando Moisés andaba en guerra, déjeme decirle que le levantaba las manos para que el pueblo pudiera ganar la guerra. Pero la Escritura, hermanos, está enseñando, hermano, allí que nosotros debemos levantar nuestras manos para poder nosotros, dice, levantar manos santas. El mismo Josué, hermanos, le dijo al sol: párate. El poder, hermano. Cuando usted ande en luz, cuando usted pelee en luz, no va a pelear en tinieblas. Pero cuando usted ande en luz, todo su cuerpo está en luz. Por eso Josué le dijo: párate al sol, porque estaba la luz allí. Entonces la luz es la que nos va guiando a nosotros. Con la luz podemos ver nosotros claramente todas las cosas. Y si Dios, hermanos, permite que nosotros estemos ceñidos de toda la armadura de Dios, es porque Dios nos está advirtiendo que cosas terribles pueden suceder. Debemos estar siempre nosotros ceñidos siempre con la armadura de Dios, de día y de noche. Que nosotros, hermanos, podamos estar firmes en Él. ¿Qué dice en el versículo 12? En el 10, estuvimos Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, 10. Y ya me movió aquí el aire en todo. Pero dice en el 12: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Hermanos, el apóstol Pablo tuvo también esas experiencias. Por eso nos está dejando escrito aquí, porque él también ya pasó también por eso. Entonces nos enseña que debemos estar revestidos con todo esto de Dios. Si nosotros no estuviéramos revestidos, hermanos, créanme lo que nos desalentaríamos. Pero yo les animo que siempre debemos estar buscando de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que Pablo nos está hablando, revestido de todo esto? ¿Dónde leo? Efesios 6, 12. 12, ¿qué dice en el 13?
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de justicia. Hermanos, no hay nada que agregar. La escritura es tan sencilla para entenderla y comprenderla. Entonces nosotros debemos siempre estar firmes con lo que dice la escritura, fortalecidos en Dios, llenarnos siempre de su presencia y buscar de Él. Buscar de Él mismo, que Él nos está dando, hermano, la información adecuada de la escritura, de lo que nos está hablando aquí en Efesios, el capítulo 6, versículo 10 en adelante. Está toda la armadura del creyente, del cristiano. Cuando usted predica, cuando usted habla, cuando usted va, hermanos, a orar por un enfermo, usted debe estar ceñido de toda la armadura de Dios. Hermanos, no les traigo más. En Crónicas nos habla también allí, nos da también algo de lo que la escritura nos habla, pero no sé cuánto tiempo tengamos ya. Hermanos, esto es lo que les puedo traer ahorita a ustedes. En Lucas nos habla, en Mateo también, pero vamos a dejar este aquí. Póngase sus pies. Hay muchas cosas que Dios nos advierte a cada uno de nosotros. Como iglesia, como pueblo de Dios, debemos ser guiados por el Señor. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, recuerden que el enemigo siempre va a usar todos los medios y va a querer atacarle su mente para querer desviar a cada uno de nosotros. Pero vamos a luchar nosotros mismos. Vamos a orar. Levante su mano, dígale: Señor, aquí estamos en esta hora. Señor, queremos que tú seas, Señor, el que tomas el control constantemente. Padre, si el enemigo viene como ríos, Padre, que tú seas, Señor, nuestro poderoso gigante, Señor Jesús. En ti podemos descansar, en ti podemos tomar, Señor, el control. En ti podemos, Señor, buscar de tu espíritu, de tu presencia. Porque tú eres el que nos fortalece, el que nos guía, Señor. En ti tomamos toda la armadura tuya, Señor, para fortalecernos. Así poder estar, Dios mío, firmes en ti, Señor, en tu palabra, Señor. Poder estar fuertes, Señor Jesús. Porque tú eres Dios el que fortaleces a cada uno de tus hijos, Padre. Gracias, Señor, te damos, Señor, en esta hora. Permite, Señor, seguir, Dios mío, luchando como soldados, Señor. Como soldados tuyos. Soldados que tú nos has escogido, Señor, para poder llevar a cabo, Señor, la obra tuya, Dios mío, con tu pueblo. Bendice a este pueblo que está aquí, Dios mío. Bendice, Señor, este remanente. Bendice esta asamblea, Señor, de hombres y mujeres, Dios mío. De una manera especial, Señor, que no se desanimen, Señor, sino que tengan el coraje y la fuerza de servirte mejor cada día, Señor. Porque sabemos que nuestra redención se acerca. He aquí que tú estás a las puertas, Señor. Por lo que miramos, Señor Jesús. Te damos la gloria y la honra a ti en este momento, Señor, porque tú eres Dios. Y a ti, Señor, sea la alabanza y el poder. Y así le dejamos a quien corresponde este lugar. Que Dios los bendiga. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Bendito sea Dios.